Hola a todos, mi nombre es Emilio Rivera García y soy un investigador de fenómenos paranormales que rara vez cree en las leyendas urbanas, sino hasta que tengo la evidencia grabada en la mano. Cuando la gente de Saltillo me contactó para hablarme de la niña de la carretera, yo lo archivé mentalmente como otro espectro residual generado por el dolor y el mito. Lo descarté, al principio, como un cuento coahuilense, para asustar a los conductores imprudentes. La leyenda era específica, demasiado puntual para ser solo folclore. Decían que en la antigua carretera que conecta Saltillo con Arteaga, justo en el tramo más oscuro, una niña se manifiesta de pie, siempre sola, siempre estática, y siempre exactamente entre la 1:30 y las 2:30 de la madrugada. El patrón no cambiaba. Lo que sí hizo que mi incredulidad se tambaleara fue el testimonio de la pareja de 2014, gente y sensata, profesionales de la ingeniería, que describieron con detalle aterrador cómo la niña, vestida con ropas de los años 80, se había materializado de la nada, obligándolos a un frenazo violento. Lo más escalofriante, según su reporte oficial, fue que la figura se disolvió justo en el punto donde las llantas debieron haberla impactado. Pero el juego cambió radicalmente en 2021. Un motociclista que recorría la ruta con una GoPro encendida capturó el imposible. El video muestra a la niña inmóvil en el arcén, pero segundos después, mientras la moto mantenía una velocidad constante de 80 km/h, la figura aparecía significativamente más cerca, como si hubiera violado las leyes de la física para reducir la distancia instantáneamente. Ese metraje, declarado genuino y sin manipulación por múltiples laboratorios forenses, no mostraba un fantasma, mostraba una anomalía temporal y espacial, una entidad que existía en un plano diferente al de la realidad sólida que conocemos. En ese momento, la investigación dejó de ser una búsqueda de fantasmas y se convirtió en una peligrosa cita con lo asombroso. La carretera vieja a Arteaga es una cicatriz oscura que serpentea por la Sierra Madre Oriental. No es la autopista moderna, sino la ruta antigua, más estrecha y traicionera, flanqueada por densos bosques de pino y ocasionalmente por formaciones rocosas que parecen dientes gigantes en la oscuridad. El aire allí siempre tiene un mordisco frío, incluso en verano, cargado con el olor penetrante del pino y la tierra húmeda. Los locales la llaman el camino del silencio, no por falta de ruido, sino por la opresión que genera la ausencia de vida. Desde que la nueva autopista se abrió, esta ruta quedó relegada, y solo unos pocos camiones o los habitantes de los ranchos cercanos se atreven a usarla después de medianoche. La soledad es palpable, casi física, y los faros de un coche luchan desesperadamente contra una oscuridad que parece absorber la luz. La historia de la niña que da nombre a la manifestación es tan triste como simple, el tipo de tragedia que se incrusta en el tejido de un lugar. Se llamaba Elena, tenía 7 años, y en el verano de 1986 caminaba de regreso a la casa de su abuela tras visitar a unos tíos. Era tarde, quizás cerca de la medianoche, y un conductor ebrio la golpeó y huyó, dejándola morir desangrada, justo al borde del asfalto. El punto exacto de su muerte es el punto de la aparición. El kilómetro 18, una curva suave, desprovista de iluminación, donde la niebla de la sierra suele condensarse creando un velo blanco y frío sobre el pavimento. No hay cruces, ni memoriales visibles, pero todos saben dónde ocurrió. El silencio de ese tramo es diferente. Un silencio que duele. Por años, la policía local ha recibido llamadas esporádicas. No son solo reportes de avistamientos, sino de incidentes extraños, donde los conductores afirman sentir un peso inexplicable en el volante, o ver la figura infantil en el espejo retrovisor cuando deberían estar solos. Es un fenómeno que se ha alimentado de la soledad de la ruta, un residuo de dolor tan concentrado que comenzó a exigir atención. Yo no iba buscando la tristeza de Elena, iba buscando la mecánica detrás de su imposibilidad. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos. Y no olvides de comentar y compartir este video con familiares y amigos. La noche del 15 de octubre de 2021 era un lienzo de terciopelo negro salpicado por estrellas cruelmente distantes. El frío en Saltillo muerde temprano,
pero en la altura de la carretera Arteaga, a esa hora, la sensación térmica era brutal. El aire se sentía como agujas heladas al respirar. Mi camioneta, un modelo robusto con tracción en las 4 ruedas, se sentía como un búnker minúsculo contra la inmensidad hostil de la sierra. Me acompañaba solo el equipo técnico. 3 cámaras infrarrojas montadas en trípodes fijos y una GoPro 9 en el tablero, lista para grabar en resolución 5000. Lo más importante era la unidad térmica FLIR, calibrada para detectar cualquier variación de calor en el ambiente, incluso las más sutiles. Yo necesitaba datos objetivos, no solo el terror instintivo que esta carretera prometía. Había repasado los testimonios, las ubicaciones GPS de los avistamientos y el escalofriante metraje del motociclista. Docenas de veces, la niña siempre aparecía de la nada, como si una puerta invisible se abriera en ese lugar exacto. El kilómetro 18. Hoy, no iba a esperar en un coche parado. Iba a recorrer el tramo lentamente, buscando el punto de fricción, el instante en que el mundo normal se encontrara con lo asombroso. Mis manos estaban firmes en el volante, pero el latido bajo mis costillas era un martilleo constante. Eran la 1:45 de la madrugada, 10 minutos para entrar en la ventana crítica. El silencio dentro de la cabina era casi absoluto, roto solo por el suave zumbido del registrador de audio que captaba el ruido blanco y el crepitar ocasional del motor enfriándose. Conduje despacio, a no más de 30 kilómetros por hora, manteniendo los ojos fijos en el arcén derecho, la dirección desde la que Elena solía aparecer. El asfalto era rugoso, lleno de grietas y pequeños parches de musgo que la humedad perpetua de la sierra había permitido crecer. Los pinos a ambos lados formaban túneles oscuros que mis faros apenas podían penetrar. Era una sensación de claustrofobia abierta, sin paredes, solo oscuridad infinita. Alcanzamos el kilómetro 17. Mi respiración se hizo más superficial. Sentía la adrenalina, pero también una extraña resignación. Si la niña iba a aparecer, lo haría. No había nada que pudiera hacer para detenerla, solo observarla. El equipo térmico en mi regazo comenzó a emitir un pitido bajo, indicando que estaba captando algo. Apenas un centenar de metros delante, el haz de mis faros se encontró con una leve ondulación en el aire, como la distorsión del calor sobre el pavimento caliente. Pero la noche era gélida. Era el kilómetro 18, justo allí, a la derecha, cerca de un viejo tronco podrido que servía como improvisado marcador. La vi. No fue un salto, no fue un truco de luz, simplemente estaba una silueta pequeña, frágil, vestida con lo que parecía un vestido de lana de color indefinido, probablemente marrón oscuro o azul marino, de un corte pasado de moda. Estaba descalza. Su postura era de una rigidez antinatural, mirando directamente a la maleza lateral, no a la carretera. No parecía asustada, ni perdida, solo permanentemente anclada a ese punto. Mi cuerpo reaccionó automáticamente. Pisé el freno suavemente para no alertarla. Si es que una entidad como esa podía ser alertada, y activé la grabación manual en todas las cámaras. El terror no me había paralizado, curiosamente, sino que me había agudizado. El corazón bombeaba fuerte, pero mi mente estaba fría, calculando distancias y ángulos. La FLIR en mi regazo enloqueció, la pantalla mostrando una intensa mancha azul en la ubicación de la niña, indicando una temperatura ambiental drásticamente baja. El aire a su alrededor era varios grados más frío que el resto de la carretera, un agujero térmico que contradecía toda lógica termodinámica. Estábamos a unos 70 metros de distancia. Avancé muy lentamente, apenas un roce en el acelerador. Quería verla de cerca. Necesitaba que la cámara infrarroja capturara los detalles de su manifestación. A medida que la camioneta se acercaba, la luz de mis faros envolvía su figura. No proyectaba sombra. Eso fue lo primero que noté. La ausencia de una sombra definida contra la maleza. Era como si la luz simplemente la atravesara. Una mancha de densidad diferente en el aire. A 40 metros, pude ver mejor su cabello, oscuro, liso, cortado a la altura de la barbilla, como se usaba en la época. Su piel era pálida, casi luminosa a la luz del halógeno. Mantenía los brazos rígidos a los lados. Sus ojos, aunque no podía distinguir su color, estaban fijos en la nada,
No me había mirado. Me detuve por completo a unos 15 metros de ella. Apagué el motor para eliminar el ruido de fondo, permitiendo que solo los registradores de audio ultrasensibles captaran el ambiente. El silencio posterior fue ensordecedor, solo el viento frío silbando a través de la ventanilla ligeramente abierta. Entonces, la vi moverse. Fue un movimiento mínimo, apenas un giro del cuello, lento, deliberado, como el mecanismo oxidado de un maniquí antiguo. Por primera vez, Elena me dirigía la mirada. Sus ojos, en ese momento, no eran los ojos de una niña asustada o de un espectro melancólico. Eran pozos negros, desprovistos de iris o pupila, que no reflejaban la luz de mis faros eran absorbentes. Mi respiración se cortó. El miedo se volvió ácido en mi garganta. Intenté encender de nuevo el motor para retroceder, pero mis dedos temblaron y fallé al girar la llave en el primer intento. Ella se giró por completo hacia el coche. Pude ver sus labios finos y secos, ligeramente entreabiertos. Y justo cuando sentí el olor, una ráfaga helada que no era el aire de la sierra, sino un aroma penetrante a tierra mojada, a ropa vieja y humedad estancada, ella hizo lo impensable. El movimiento que rompía con todos los informes anteriores. Dio un paso hacia el asfalto, luego otro. No caminaba como un fantasma que se desliza, sino con la torpeza pesada de quien tiene que arrastrar las extremidades. Directamente hacia el centro de mi vehículo. Los informes anteriores decían que ella desaparecía antes del impacto, que era un residuo que no podía cruzar la línea de la colisión. Pero esta Elena no se estaba desvaneciendo. Estaba avanzando. Encendí el motor al segundo intento, la camioneta rugiendo en el silencio. Instintivamente, pisé el acelerador no para huir, sino para pasarla de largo, desviándome ligeramente hacia la izquierda para evitar el choque. Ella no aceleró su paso, simplemente mantuvo su marcha lenta, inevitable, colocándose exactamente en el centro de mi trayectoria. No había tiempo para frenar. La velocidad, aunque baja, era suficiente para causarle un impacto. Cerré los ojos por un instante de pánico puro, esperando el golpe sordo, la sensación de haber arrollado la carne y el hueso, aunque supiera que era imposible. El estruendo no fue el impacto con un cuerpo, sino el chirrido violento de las llantas bloqueándose contra el asfalto. Había reaccionado en el último medio segundo, pisando el pedal a fondo, la camioneta derrapando y ladeándose peligrosamente. La cabina se sacudió con una fuerza brutal e abrí los hoyos. El parabrisas estaba a centímetros de distancia de donde ella debió haber estado. Anne. La figura no estaba. Se había esfumado, como arena en el viento. Todo el equipo de grabación vibraba. El olor a ozono y tierra húmeda era abrumador. Mi cuidali. El motor en marcha, respirando pesadamente, mis manos aún agarradas al volante. No hubo golpe, no hubo sonido más allá de las llantas. Solo ese terror químico que se inyecta directamente en la sangre. Mientras intentaba calmar mi ritmo cardíaco, mis ojos se movieron hacia el espejo retrovisor para buscarla en el arcén. Estaba vacía. Pero, justo en ese momento, la luz de los faros de la camioneta, reflejada por el parabrisas, me devolvió algo que no debería haber visto. En la pantalla de la GoPro, que seguía activa, grabada en ese ángulo frontal, se captó una fracción de segundo de luz reflejada en el cristal lateral del conductor. No era mi propio reflejo. Era el rostro pálido y oscuro de Elena, ahora no estático, en el arcén sino girado e inclinado. Parecía estar mirándome directamente a través de mi ventanilla, pegada al cristal. Su expresión de una frialdad y cercanía que heló mi médula. No podía haber llegado ahí. No podía. Estaba al frente de la camioneta un segundo antes. Y ahora, sus ojos vacíos estaban a 10 centímetros de mi cabeza, aguardando. APROVAC-ION. El rostro de Elena en el reflejo. No hay palabras que puedan describir la descarga eléctrica de ese momento. No era un destello fantasmal, sino una presencia física, fría y tan cercana que sentí el impulso instintivo de gritar y apartarme violentamente del cristal. La imagen duró menos de un parpadeo, una fracción de segundo grabada, solo por el ángulo muerto de la cámara del tablero,
pero fue suficiente para grabarse a fuego en mi memoria. Pisé el acelerador sin pensar, sin preocuparme por la integridad de la camioneta o por si otro vehículo venía de frente. Salí disparado del kilómetro 18, los neumáticos chillando al reingresar a la curva, ignorando el peligro de la velocidad excesiva en ese camino traicionero. El motor rugía, un sonido bendito que ahogaba el silencio opresivo que acababa de vivir. Conducía como un fugitivo, mirando frenéticamente por el espejo retrovisor, esperando ver esa figura pequeña y macabra materializarse de nuevo, sentada en el asiento trasero. Recorrí el tramo de regreso a Saltillo en un estado de semi-shock, el miedo reemplazado por una furia fría y la necesidad desesperada de verificar mis sentidos. No era un fantasma residual. Los fantasmas residuales no se mueven lateralmente en un instante, no te miran con intención, no te persiguen. Esta entidad había demostrado conciencia y, peor aún, la capacidad de manipular el espacio. Llegué a la periferia de la ciudad cuando el cielo empezaba a volverse gris pálido, anunciando el amanecer. Me detuve en el primer motel decente que encontré, un lugar impersonal y seguro. Mi primer acto fue descargar y aislar todo el material grabado. Mis manos temblaban, no por el frío remanente de la sierra, sino por la adrenalina que aún me bombeaba. Me encerré en la habitación, encendí la computadora portátil y revisé los archivos. El audio no revelaba nada significativo, solo mi respiración agitada y el rugido del motor. El metraje 5000, sin embargo, era oro puro y horror concentrado. La cámara del tablero mostraba el acercamiento lento, Elena, estática, el giro de la cabeza, el inicio de la marcha, el frenazo violento de la camioneta, la imagen sacudiéndose, y luego, el momento crucial, el reflejo. Lo reproduje cuadro por cuadro. Era indiscutible. En el microsegundo en que el vehículo se detuvo por completo, antes de que el rebote del impacto se disipara, la luz frontal capturó la figura en el reflejo del vidrio lateral, su rostro tan cerca que parecía querer fundirse con el metal. La distancia entre el punto de desaparición frente al parabrisas y el punto de reaparición, a el lado de la ventanilla del conductor, era de al menos 3 metros. Y el tiempo transcurrido 0. Me recosté en la silla, sintiendo náuseas. Había presenciado una transposición espacial, no una ilusión óptica, sino un quiebre en el continuo espacio-tiempo que la ciencia considera imposible. Elena, o lo que fuera esa niña, no solo estaba anclada a ese lugar por su dolor, sino que lo controlaba. Luego, revisé los datos de la FLIR, el aparato de imagen térmica. Lo que encontré era aún más perturbador. Cuando ella apareció por primera vez, la FLIR marcó una caída de temperatura de 14 grados Celsius alrededor de su figura. Una burbuja de frío absoluto en medio de la noche fría, pero estable, de Coahuila. Pero lo crucial ocurrió en el momento de la transposición. Justo en el instante en que mi camioneta frenaba y ella se movía del frente al lado, el gráfico de temperatura registró un pico y un valle simultáneos. Una descarga masiva. El punto donde ella había estado frontalmente se disparó a una temperatura ambiente normal, mientras que el punto lateral donde ella reapareció cayó de golpe 20 grados. Fue como si la energía térmica se hubiera succionado y desplazado instantáneamente junto con la entidad. No se teletransportó, sino que arrastró consigo un pedazo de la atmósfera. Pasé el resto del día analizando los datos, creando gráficos y comparando el GPS del video con los reportes anteriores. La anomalía no solo era recurrente, sino que estaba intensificándose. En los reportes de 2014, simplemente desapareció. En el video del motociclista de 2021, ella acortó la distancia de forma imposible, demostrando una velocidad que ignoraba las leyes de inercia. Y ahora, conmigo, había demostrado la capacidad de anular el espacio, una conciencia activa de mi presencia y una clara intención de confrontación. Mi hipótesis se solidificó en el kilómetro 18. No era solo el lugar de una muerte, era un punto focal, un nudo en la realidad, posiblemente un cruce geológico o electromagnético que permitía este tipo de manifestación. Elena, la niña, no era la causa sino el efecto, la consecuencia trágica de un fenómeno mucho más grande que se manifestaba a través de su imagen residual.
Decidí que no podía volver solo. Lo que estaba enfrentando requería de un arsenal de medición mucho más sofisticado. Llamé a mi equipo en la Ciudad de México y les pedí que enviaran de inmediato el equipo de campo pesado, un gravímetro de alta precisión para medir fluctuaciones en la gravedad local y un magnetómetro de protones, el tipo usado en la prospección minera, para detectar cualquier anomalía magnética subterránea. Si esto era un portal o un vórtice, tenía que dejar una firma. Mientras esperaba la llegada del equipo, comencé a sentir los efectos secundarios de la exposición. Estaba exhausto, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los dos pozos negros del rostro de Elena, y la sensación de frío nunca me abandonó. A pesar de estar en el cálido interior del motel, sentía un escalofrío perpetuo que se originaba en la médula. Una tarde, mientras revisaba planos topográficos de la sierra, un vaso de agua que tenía en la mesita de noche se cayó. Sin explicación, no lo había rozado. Simplemente se volcó. El agua derramándose sobre los mapas. Lo atribuí al cansancio, a un reflejo tardío de un temblor invisible. Sin embargo, a la mañana siguiente, el fenómeno se repitió de manera más clara. Había dejado mi grabadora de audio de alta sensibilidad encendida, capturando el silencio de la habitación, solo por precaución. Al revisar el archivo, escuché un sonido muy bajo, un susurro arrastrado que no podía distinguir, seguido de un golpe seco. Revisé la habitación y encontré un crucifijo de madera, que había mantenido oculto en el fondo de mi maleta, tirado en el suelo, exactamente a medio metro de donde lo había guardado. Era demasiado preciso para ser una coincidencia. Ella me había seguido, o al menos, su influencia había penetrado el punto focal. La ansiedad se disparó, no por el crucifijo, sino por la implicación de que la entidad podía interactuar activamente con mi entorno, lejos de la carretera. Esto significaba que, si regresaba al kilómetro 18, no iba a ser un encuentro pasivo, sería una invitación directa. El equipo llegó a Saltillo a la tarde del tercer día. Mi colega, el doctor Ricardo Soles, un físico especializado en geofísica, venía con ellos. Ricardo es escéptico, pragmático, y su presencia me ofreció un ancla bienvenida a la realidad. Le mostré el metraje, vio el reflejo, envió los datos térmicos. Ricardo, tras un largo silencio, solo pudo decir una cosa, su voz tensa. Esto no es solo una aparición, Emilio. Esto es una violación fundamental de la segunda ley de la termodinámica y un desgarro en el tejido espacial. Estamos hablando de una manipulación activa de la energía y la materia. Si esa niña está haciendo esto, es más que un fantasma. Le expliqué mi teoría del punto focal y la necesidad de medir las firmas electromagnéticas y gravitacionales del kilómetro 18. Ricardo accedió, pero sugirió una aproximación diferente. En lugar de ir directamente a las 2 de la mañana, debíamos establecer un campamento de medición estática, instalando los equipos de alta sensibilidad al atardecer y dejándolos grabar el ascenso de la actividad nocturna. La preparación fue exhaustiva. Instalamos los equipos en cajas protectoras, calibrando cada sensor de proximidad, cada antena. La idea era dejar los instrumentos grabando de forma autónoma y observar desde una distancia segura, utilizando binoculares de visión nocturna desde un terraplén a unos 500 metros del punto. Regresamos a la carretera de Arteaga bajo un sol poniente teñido de naranja y púrpura. El kilómetro 18, a la luz del día, era solo un tramo de carretera olvidado, rodeado de pinos comunes, sin terror, sin frío, solo el triste recuerdo de una tragedia. Ricardo y el equipo pasaron horas instalando el magnetómetro y el gravímetro. Yo me encargué de montar 4 cámaras de alta definición con iluminación infrarroja encubierta, asegurándome de que cada ángulo del arcén estuviera cubierto. Colocamos el equipo justo donde ella se había manifestado. Nos retiramos a la zona de observación a las 8 de la noche. El silencio pronto se volvió a instalar, profundo y absoluto. El aire se enfrió rápidamente. Ricardo, viendo las lecturas preliminares en su computadora portátil, ya fruncía el ceño. El gravímetro estaba detectando ligeras fluctuaciones, una oscilación de la gravedad que normalmente no se ve fuera de zonas sísmicas, y el magnetómetro mostraba una elevación anómala del campo magnético local, concentrado exactamente en el kilómetro 18.
Esto es inusual, susurró Ricardo, ajustándose los binoculares. Hay algo debajo de ese asfalto, Emilio. No sé si es metal o una formación de cristal, pero está generando un campo de energía inesperamos. Las horas pasaron lentamente, marcadas solo por el silbido del viento. La medianoche llegó y pasó luego la 1. La tensión era palpable, un peso que se asentaba en el pecho. A la 1:47 de la madrugada, mi hora crítica, los sensores de proximidad activados por infrarrojos enviaron una alerta silenciosa a la computadora. Ricardo y yo nos inclinamos simultáneamente sobre las pantallas. La FLIR, que habíamos dejado grabando en el lugar, mostró el mismo fenómeno que la noche anterior a la repentina aparición de una burbuja de aire antinaturalmente frío. Ahí está, exhalé, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Aunque estábamos bien abrigados, a través de los binoculares de visión nocturna, a 500 metros, pude distinguir la forma pequeña y estática. Elena, de pie, en su punto exacto. Esta vez, sin embargo, ella no estaba mirando a la maleza, estaba mirando directamente a nuestra ubicación, a la colina donde estábamos escondidos. Y en lugar de la quietud pétrea de la noche anterior, comenzó a moverse, pero no hacia la carretera. Elena se movió hacia donde estaban nuestros equipos de medición, despacio, deliberadamente, como si supiera que eran la clave de su anomalía. Ricardo observó las lecturas del magnetómetro dispararse a niveles peligrosos. El gráfico saltaba salvajemente. La niña, a cámara lenta, se paró justo al lado del trípode del gravímetro. Luego, hizo algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Ella se agachó, no con curiosidad infantil, sino con una linteted primerit, y colocó una de sus manos pálidas sobre la base de metal del gravímetro. En ese instante, la pantalla de Ricardo se llenó de luz roja de advertencia, el equipo emitiendo un tono agudo y constante. Ella está interactuando, susurré, apenas audible. ¿Se está alimentando de la energía o está reaccionando a la medición? Mientras la observaba a través de los binoculares, la figura se enderezó de nuevo, volviendo a su posición rígida. Por sus hoyos, los pozos oscuros que ya conocía, se dirigieron directamente a mí, a pesar de la distancia. Y luego, una sonrisa se abrió lentamente en su rostro pálido, una sonrisa amplia, antinatural, que distorsionaba sus facciones infantiles en algo monstruoso. Y entonces, todo el kilómetro 18 se quedó a oscuras. Una explosión sorda llegó desde la distancia, y nuestros monitores se apagaron. La figura de Elena desapareció de la visión nocturna. El corte de energía fue total y selectivo, afectando solo esa parte de la carretera. Ella había atacado. El silencio que siguió a la explosión fue más aterrador que cualquier grito. El corte de energía no solo había apagado nuestros monitores de alta sensibilidad, sino también las cámaras de infrarrojos que habíamos dejado grabando. Nos quedamos ciegos, confiando solo en la visión nocturna que la luna creciente apenas ofrecía. Ricardo maldijo en voz baja, golpeando la carcasa de su portátil con frustración. El gravímetro y el magnetómetro estaban muertos, sacrificados en el altar de la aparición. La sonrisa de Elena, esa mueca perversa, regresó a mi mente con una claridad escalofriante. Ella sabía que estábamos allí y había respondido a nuestra intrusión con una demostración de fuerza dirigida, específicamente a la tecnología que buscaba desvelarla. No podemos quedarnos aquí, dije, levantándome del suelo frío. Si está lo suficientemente cerca para sabotear el equipo, no tardará en alcanzarnos. Ricardo asintió, recogiendo apresuradamente los discos duros de respaldo que contenían la información registrada hasta el momento de la sobrecarga. Corrimos de regreso a la camioneta, que habíamos dejado oculta entre los pinos. El trayecto de 500 metros se sintió como un sprint de supervivencia. Cada crujido de rama bajo mis botas sonaba como un anuncio de su llegada. Arrancamos el motor, encendiendo los faros. La carretera, que antes era una franja de misterio, ahora era una zona de peligro tangible. Conduje de regreso al kilómetro 18, ignorando las protestas de Ricardo. Tenemos que recuperar el equipo, le expliqué, al menos las cámaras. Necesito saber qué pasó en el momento exacto del fallo. Además, si ella ha destruido los aparatos, no podemos dejar evidencia de la tecnología que utilizamos. Cuando llegamos al punto, el aire
seguía impregnado de un olor agrio, a ozono quemado y algo metálico, como cobre sobrecalentado. La escena era desoladora. El trípode del gravímetro estaba doblado, como si hubiera sido golpeado por un mazo invisible. La caja protectora del magnetómetro yacía abierta y vacía. El sensor principal de cuarzo, un componente extremadamente caro y delicado, estaba pulverizado. Lo que vimos en la base del gravímetro me hizo retroceder un paso. No era solo daño físico. Había marcas. 5 hendiduras profundas y perfectamente alineadas, como si 5 dedos pequeños, pero increíblemente fuertes, hubieran presionado el metal con una fuerza sobrehumana. La mano de Elena Ricardo tomó fotos forenses de inmediato, su escepticismo profesional luchando contra la evidencia de la fuerza no humana. Esto no es solo un fallo de energía, dijo, con un temblor en la voz. Es una reacción. Ella no solo está anclada aquí, está protegiendo este lugar. Recogimos las cámaras, notando que las carcasas estaban frías al tacto, mucho más allá de la temperatura ambiente. La entidad había absorbido el calor de los dispositivos. Nos retiramos de la carretera a toda velocidad. Esta vez, sin objeciones de Ricardo, el objetivo había cambiado. Ya no era solo investigar un fantasma, era entender y sobrevivir a una entidad que devolvía el golpe. De vuelta en el motel, la luz del día no disipó el ambiente de terror. Pasamos las siguientes 24 horas en el encierro autoimpuesto, procesando los datos restantes. Los discos duros de respaldo del gravímetro y el magnetómetro contenían información valiosa de las últimas horas de medición. La elevación magnética y las fluctuaciones gravitacionales alcanzaron su punto máximo justo cuando Elena puso su mano sobre el gravímetro, sugiriendo que la propia entidad es la fuente o el canal de la anomalía física. Pero el metraje de la cámara de infrarrojos, recuperado de la tarjeta dañada, fue la pieza final del rompecabezas. Se detuvo un segundo antes de la explosión, pero el último cuadro era revelador. Mostraba a Elena, de pie junto al gravímetro, con su rostro distorsionado en esa sonrisa grotesca. Sus ojos, los pozos oscuros, estaban enfocados en el punto de la cámara, pero lo más aterrador era la sutil distorsión que la rodeaba. El aire a su alrededor no era solo frío, sino que parecía vibrar, como el aire sobre un fuego, pero en cámara lenta y con el efecto opuesto. Y en ese último fotograma, una línea apenas discernible, una fisura oscura, apareció en el aire a su izquierda, paralela al trípode. «Es una Greta», murmuró Ricardo ampliando la imagen en desgarro. «No está manipulando el espacio, está usando el vórtice. Este lugar es inestable. Ella está pasando de un plano a otro, y ese paso crea la caída térmica y la descarga electromagnética. Nuestra nueva hipótesis era simple y aterradora. El kilómetro 18 era un punto de interconexión dimensional, probablemente natural, y el trauma de la muerte de Elena la había unido a este punto, convirtiéndola en una especie de guardiana o manifestación de la propia anomalía. Ella no quería ser medida, porque el vórtice, su ancla al mundo, no quería ser expuesto. Ricardo, aún en estado de shock por la destrucción de su equipo, decidió que había llegado a su límite de terror objetivo. Se retiró a Ciudad de México, llevándose consigo la promesa de analizar los datos de geofísica y buscar patrones sísmicos o formaciones rocosas inusuales bajo el kilómetro 18. Me dejó solo en Saltillo, con la misión de entender la naturaleza de Elena. Yo no podía rendirme. El miedo se había transformado en una obsesión científica, mezclada con una necesidad de confrontación. Si Elena podía interactuar físicamente, si podía moverse a voluntad, entonces teníamos que entender sus límites y sus debilidades. Volví a la carretera una semana después, esta vez solo y con una preparación completamente diferente. Dejé de lado los aparatos científicos invasivos. Sabía que cualquier intento de medición directa provocaría su ira. Mi enfoque ahora era la observación pasiva y la documentación narrativa, armada solo con una cámara de video de mano, una grabadora de audio y, por primera vez en mi carrera, un objeto de carácter espiritual, un pequeño rosario de madera, regalo de mi abuela, que había llevado guardado. Llegué al kilómetro 18 a la 1 de la mañana, aparcando la camioneta a casi medio kilómetro de distancia. La noche estaba tranquila,
cubierta por una luna fina. Caminé en la oscuridad, usando una linterna de cabeza con filtro rojo para no alterar mi visión nocturna. Mi plan era simple en acercarme al punto focal, esconderme en la maleza y esperar su aparición, grabándola en silencio y sin interactuar. Quería ver su patrón de comportamiento sin la provocación de la medición. Me posicioné detrás de un gran tronco de pino caído, a unos 10 metros del arcén donde ella solía aparecer. El frío era intenso, el aire olía a tierra y pino, pero yo estaba pendiente de ese olor agrio y húmedo que la precedía. Esperé pacientemente. El tic-tac del reloj en mi muñeca parecía el único sonido en ese universo vacío. La 1:45, el momento crítico. De repente, el silencio se rompió. No fue el rugido de un motor, sino un sonido mucho más sutil y antiguo, un llanto, un sollozo infantil y ahogado que venía de la oscuridad de la maleza, no del asfalto. El sonido era desgarrador, lleno de dolor genuino, no el gemido vacío que a menudo se atribuye a los fantasmas. Era el sonido de una niña herida. Mi instinto humano, el que había intentado suprimir con la lógica, me gritó que saliera de mi escondite y ayudara. Me quedé clavado en el sitio. No podía caer en esa trampa. Era una manifestación activa, una entidad que me había confrontado directamente. El llanto continuó, haciéndose más fuerte, más cercano. La grabadora de audio en mi pecho capturaba cada sollozo. Encendí la cámara de video de mano, apuntando hacia el punto de la manifestación. La imagen era granulada por la baja luz, pero clara. Entonces, la vi en Elena no se manifestó de pie. Esta vez, la encontré sentada en el arcén, con la espalda encorvada, su cara escondida entre las rodillas, vestida con el mismo traje de lana descolorida. Estaba temblando, y el llanto era real, visceral. El contraste con la figura inexpresiva y monstruosa de la semana anterior me desarmó. Era el retrato de la víctima, de la Elena de 7 años, abandonada y sufriendo en el llanto continuó. Era tan convincente que las lágrimas empezaron a formarse en mis propios ojos. Era un dolor que trascendía los años. Avancé un paso inconscientemente, olvidando toda precaución. Quería acercarme, quizás decirle algo, una palabra de consuelo. Justo cuando mis botas hicieron crujir una rama, el llanto se detuvo instantáneamente. Un silencio cortante reemplazó el sonido del dolor. Elena levantó la cabeza. Sus ojos no eran los pozos negros de antes, sino unos ojos infantiles normales, aunque llenos de una tristeza infinita y salpicados de lágrimas falsas. Me miró directamente. Ella habló. Su voz era un susurro delicado, como el roce de 2 hojas secas. ¿Me ayudas?, preguntó. El pánico se apoderó de mí, no por la pregunta, sino porque los fantasmas residuales no hablan. Las entidades conscientes, sí. ¿Qué necesitas? Logara articular. Mi voz rasposa por el miedo. Ayúdame a cruzar la carretera, dijo ella, señalando el lado opuesto de la vía. Esto no tenía sentido. ¿Cruzando? Si esta era la niña atropellada, la idea de cruzar era lo que la había matado. Era un patrón irracional. Unbuckled terror. No puedo hacer eso, le dije, intentando mantener la calma. Mientras la cámara seguía grabando, Anilla torció la cabeza. La tristeza desapareció de sus ojos, reemplazada por una frialdad glacial. ¿Tienes miedo?, preguntó con la voz ahora plana, sin emoción. En ese momento, vi un movimiento sutil a sus espaldas, un pequeño remolino de aire, una niebla baja y densa que no había estado allí antes, comenzaba a formarse justo detrás de ella. «Yo no te haré daño», dijo Elena, y esa frase, pronunciada con esa voz vacía, fue la cosa más aterradora que escuché. Retrocedí un paso, luego otro, manteniendo la cámara fija en ella. El aire frío y húmedo se intensificaba. El olor a ozono y tierra podrida regresó. De repente, la figura sentada se levantó con una velocidad vertiginosa. Ya no era la niña triste, era la entidad rígida, con la sonrisa apenas visible, y comenzó a correr hacia mí. Anne no caminó, no se deslizó, Anne corrió, con una velocidad que desafiaba su pequeño tamaño, moviendo sus brazos y piernas de forma grotesca, como una marioneta con hilos cortados. Giré y corrí, sintiendo el pánico puro, ardiendo en mi pecho. Corrí hacia el coche,
intentando no tropezar con las raíces de los pinos. Podía escuchar a mis espaldas un sonido rítmico, rápido, sobre el asfalto. El golpe seco de sus pies descalzos persiguiéndome. Corrí más rápido de lo que creí posible. Alcancé la camioneta. Abrí la puerta de un tirón y me arrojé dentro, luchando por cerrar la puerta mientras metía la llave. Ella estaba ahí, no en la puerta, sino de pie, a unos 10 metros de la camioneta, en el centro de la carretera, mirándome. Había cortado el medio kilómetro de distancia en lo que a mí me pareció un par de segundos. La velocidad imposible. La transposición encendía el motor. Las luces de la camioneta inundaron su figura. Y entonces hizo algo nuevo. Algo que me hizo soltar un grito gutural de terror y golpear el volante. La niña, Elena, levantó ambos brazos lentamente, hasta apuntar directamente a los faros de la camioneta. Cuando lo hizo, un sonido de cristal crujiendo llenó la cabina, aunque el parabrisas seguía intacto, y los faros explotaron simultáneamente. La noche se hizo absoluta de nuevo. La camioneta quedó envuelta en oscuridad total, y solo el motor seguía rugiendo, a ciegas. Intenté poner la reversa. Sentí el golpe seco contra el parachoques trasero. Había algo detrás de mí. Algo sólido, presa del pánico. Forcé la palanca de cambios a la primera velocidad, y aceleré, intentando escapar del silencio y la oscuridad. Un golpe sordo resonó en el techo de la camioneta. Ella estaba encima. El golpe en el techo de la camioneta resonó como un trueno en la oscuridad total que me envolvía. Fue un sonido pesado, orgánico, que no podía ser explicado por ramas caídas o restos de roca. Era ella, Elena. Estaba encima del vehículo, aferrada al metal, y el terror se transformó en una necesidad desesperada de huir. Conduje a ciegas, el motor rugiendo. Mis manos se aferraban al volante, girando instintivamente para seguir la curva invisible de la carretera. No tenía luces delanteras, y la única guía era la leve claridad de la luna que se filtraba a través de los pinos. El miedo me había convertido en un animal acorralado. Sentí un segundo golpe, esta vez más fuerte, seguido de un chirrido metálico. Era el sonido de uñas o dedos raspando la pintura sobre la cabina. Luego, el golpe cesó, reemplazado por un silencio antinatural que solo servía para aumentar mi ansiedad. Ella estaba esperando, o quizás se había movido. Pisé el acelerador a fondo, la camioneta brincando peligrosamente sobre los baches de la carretera vieja. Quería llegar a Saltillo. Quería las luces, quería la seguridad de la civilización, sin importar qué tan lejos estuviera. En medio de la velocidad frenética, mis ojos captaron un movimiento en el parabrisas oscurecido en la silueta. Elena no se había quedado en el techo, se había arrastrado hasta el frente, y ahora estaba de pie, justo sobre el capó de la camioneta, bloqueando mi ya limitada visión. Su pequeña figura, bañada tenuemente por la luz interior del tablero, era una visión infernal. Sus ojos, esos pozos negros, me miraban a través del cristal. Ella comenzó a golpear el parabrisas, no con la fuerza para romperlo, sino con un ritmo constante y seco, como un tambor que marcaba el tiempo de mi inminente pánico. Cada golpe era acompañado por un sonido ahogado y raspante, que no era un grito sino algo peor, una especie de risa sin aire. Intenté usar los limpiaparabrisas, un acto reflejo ridículo ante lo que no era lluvia. Las aspas chirriaron sobre el cristal seco. Ella ni siquiera pestañeó. Su cuerpo se curvó sobre el capó, sus dedos pequeños, pero anormalmente elongados, golpeando el cristal justo delante de mi cara. Recordé el video del motociclista, su capacidad de manipulación espacial. Si frenaba, ella se teletransportaría a mi lado. Si seguía acelerando a ciegas, moriría en la siguiente curva. Debes pasarla, me dije a mí mismo, forzando la mente a la lógica. Si esta es la manifestación de una tragedia de atropellamiento, su límite puede ser el impacto físico. Aceleré aún más. El velocímetro marcaba casi 80 kilómetros por hora en una carretera no iluminada. Mantuve la vista fija en la entidad. Justo antes de que la velocidad alcanzara el punto de no retorno, ella dejó de golpear. Se irguió sobre el capó, y entonces, con una fuerza que hizo crujir el metal debajo de ella, se arrojó hacia el parabrisas. El sonido fue ensordecedor. El cristal de seguridad del parabrisas se astilló en 1000 pedazos, creando una telaraña blanca pero milagrosamente
El cristal no cedió. Los trozos de vidrio salpicaron el interior del vehículo. Mi rostro se cubrió con partículas microscópicas de cristal, y el aire frío y el olor a ozono me golpearon con una violencia helada. El impacto no fue contra una silueta, fue contra una masa física. La figura de Elena rebotó y desapareció del parabrisas. Por un instante, pensé que la había arrollado y que el ritual había terminado. El terror se desvaneció un momento, dejando solo el shock y el dolor. Frené la camioneta, jadeando, intentando recuperar el aliento. Me detuve a un lado de la carretera. El motor, aún encendido, la oscuridad total. Salí de la cabina, tambaleándome, ignorando el dolor del cristal en la cara. Encendí la linterna de mano, ahora sin filtro rojo, buscando el cuerpo en el asfalto. A nada en el kilómetro 18. Estaba atrás, y el asfalto estaba vacío. El ritual de la carretera había fallado de nuevo. Ella había desaparecido en el momento del impacto, pero el daño era real. El parabrisas estaba destrozado, guay en el centro, donde su cabeza debió golpear. El capó estaba hundido. Mientras me paraba en el arcén, con la linterna temblando en mi mano, sentí un escalofrío de una nueva clase de terror. No era la presencia de Elena, sino la ausencia. Estaba solo, en la oscuridad, con una camioneta destrozada. Volví al asiento del conductor, encendí la luz interior y revisé mi ropa en busca de cortes. No tenía heridas graves, solo rasguños superficiales. Lo más importante, y mi mochila de investigación, que contenía la cámara de video de mano y la grabadora de audio, estaba en el asiento del pasajero. Había sobrevivido. Necesitaba llegar a Saltillo. Conduje el resto del camino con la cabeza fuera de la ventanilla, esquivando baches y curvas en un acto de fe ciega. Llegué al motel antes del amanecer, física y mentalmente destrozado. Al llegar me lavé la cara, extrayendo las pequeñas esquirlas de vidrio. Mi rostro estaba pálido, y mis ojos inyectados en sangre por el esfuerzo y el miedo. Me senté en el escritorio, con la cámara de mano en el regazo. Tenía que ver el metraje. Tenía que justificar mi locura. El video era caótico, lleno de movimiento borroso y sonidos de pánico, pero capturó el momento en que me detuve por su falso llanto. Capturó la pregunta: ¿me ayudas a cruzar la carretera? Capturó mi respuesta. Y capturó el momento en que ella me persiguió a una velocidad imposible. Pero lo que más me obsesionó fue la parte del audio. Escuché mi respiración agitada, los pasos acelerados sobre el asfalto y el chirrido del motor. Y después del impacto en el parabrisas, en el silencio posterior, la grabadora capturó un sonido que no noté en el momento, en un pequeño sonido metálico cayendo al piso de la camioneta. Me arrodillé, revisando el tapete del lado del conductor. Encontré algo pequeño y frío, oculto, bajo los restos de cristal. Low Levante, era unbutton. Un botón de nácar antiguo, de un color beige descolorido, que correspondía perfectamente con el estilo del vestido de lana que Elena usaba en la manifestación A. Era un objeto físico. No se había evaporado. Si el impacto la obligó a transponerse o a desvanecerse, ¿cómo dejó un objeto físico? Si era solo una manifestación energética o un espectro residual, no podía interactuar con la materia a tal nivel de detalle. El botón era la prueba irrefutable de que la entidad no era solo un fantasma. Podía manifestarse físicamente y arrastrar la materia consigo, o peor, dejarla atrás. La evidencia del botón solidificó mi teoría. Elena no era el fantasma de la niña, era el punto de anclaje de algo mucho más peligroso que usaba su imagen trágica para atraer a la gente. Llamé a Ricardo, despertándolo a pesar de la hora. Le envié fotos del botón y la última grabación de audio. Esto cambia todo, le dije. Mi voz aún temblando. Ella puede tocar y manipular. Necesito saber qué hay debajo de ese asfalto. ¿Qué alimenta esta anomalía? Ricardo, ahora completamente alarmado, me prometió que usaría todos sus contactos en el Servicio Geológico Mexicano. Me pidió que me mantuviera alejado de la carretera, al menos hasta que tuviéramos una idea clara de la geofísica del lugar. Le prometí que lo haría, pero sabía que era una mentira. La confrontación había generado una conexión extraña entre nosotros. Ella me había invitado a cruzar, ella me había sonreído, y ahora yo tenía un trofeo de su manifestación. Me pasé las siguientes 48 horas investigando el accidente original de 1986. Fui al registro civil de Saltillo
Busqué archivos de periódicos locales antiguos, encontré una foto en blanco y negro de la niña Elena, en un recorte amarillento. Una foto de la escuela. Era exactamente la misma cara que había visto en el capó de mi camioneta, con el mismo corte de pelo. Incluso el botón de su uniforme de lana parecía idéntico. El artículo mencionaba la angustia de los padres y la búsqueda fallida del conductor fugitivo. Pero había un detalle secundario en la nota que me había pasado desapercibido hasta ahora. Un comentario del forense. Decía que la policía había encontrado restos de tejido orgánico y cabello en la escena, pero que inexplicablemente la ropa de la niña, a pesar del impacto, se había desprendido del cuerpo y desaparecido de la escena antes de que los forenses llegaran. Un dato insignificante en ese momento, pero que ahora cobraba un significado espeluznante. La entidad no solo había conservado la imagen residual de Elena, sino que también estaba manifestando su ropa, incluyendo el botón que ahora tenía en mi mano. Y si el botón era real, y si ella podía crear materia física para interactuar conmigo, significaba que la propia manifestación era un constructor de realidad local. La llamada de Ricardo llegó al tercer día. Su voz era grave, excitada por un descubrimiento. Emilio, encontré algo. No es un pozo petrolero ni un depósito mineral. Debajo del kilómetro 18, a unos 50 metros de profundidad, hay una formación geológica extremadamente rara, un dique de kimberlita. Me quedé en silencio. La kimberlita es una roca ígnea rica en minerales, a menudo asociada con diamantes, pero más importante aún, es conocida por contener altas concentraciones de magnetita y otros materiales ferromagnéticos. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa que es un conductor electromagnético masivo. Esa formación está creando un campo magnético anómalo y constante, Ricardo explicó. Un campo que, en combinación con el trauma de la muerte, ha creado una fisura dimensional estable. El kilómetro 18 no es un fantasma, es una puerta. Y Elena es la cerradura, dije, mirando el botón de nácar. Ricardo me explicó que, según la teoría que ahora manejaba, la entidad de la carretera no era la niña, sino la propia anomalía, vestida con la pena y la imagen de la víctima. El vórtice estaba usando la figura infantil para atraer y atemorizar a los humanos. Debes salir de Saltillo, Emilio. La anomalía sabe que estás investigando su fuente. Sabe que tomaste ese botón, me advirtió Ricardo, pero yo ya había tomado mi decisión. Si Elena era el canal, entonces yo tenía que confrontar el origen. La anomalía quería interactuar. Yo le daría lo que quería. Tenía un objeto físico que le pertenecía y un plan para usarlo. Esa noche, regresé al kilómetro 18 por última vez, no en la camioneta, que estaba destrozada, sino a pie, con una mochila ligera. Había llegado a la conclusión de que la anomalía no quería que la gente cruzara. Y si su ancla era la escena de su muerte, tal vez, solo tal vez, forzar un cambio en ese patrón podría romper la manifestación. Llegué al punto focal a la 1:30 de la mañana. Me paré en el centro de la carretera, con la luna llena brillando débilmente sobre mi Nomi Scandi. La Invite. Hola, Elena, dije en voz alta, mi voz resonando en el silencio a no quiero cruzar. Quiro. El frío me envolvió al instante. El olor a ozono y humedad se intensificó. Sabía que ella estaba allí, invisible pero presente. Ella no apareció de inmediato. En cambio, escuché el llanto de nuevo, pero esta vez venía de todos lados. Un coro distorsionado de pena infantil que me rodeó en 360 grados. Luego, la voz, seca y vacía, resonó justo a mi oído, aunque no había nadie. «Me robaste algo, Emilio», susurró la voz. Saqué el botón de nácar y lo levanté en la palma de mi mano. «Lo tengo, Elena», dije, «y te lo devolveré, pero tienes que manifestarte completamente». El aire frente a mí se distorsionó, y la figura de la niña apareció. Estaba de pie a 2 metros de mí, inmóvil, sin la sonrisa, solo con una expresión de intensa rabia. «Dámelo», ordenó. «No», respondí, mi corazón latiendo furiosamente, pero mi voz firme. «Primero, me dices por qué quieres cruzar la carretera. ¿Por qué estás pidiendo ayuda para cruzar?» Su rostro se contrajo. El terror que emanaba de ella era un muro de presión que me hacía difícil respirar.
Tengo que hacerlo, Emilio, una y otra vez. ¿Qué tienes que hacer, Pringle? Tengo que morir, susurró, y esa palabra final, morir, no provino de su boca, sino que se sintió directamente en mi mente. Un pensamiento intrusivo y frío. Ella dio un paso hacia mí, en sus manos se estiraron, sus dedos ansiosos por el botón. Entonces, entendían la anomalía. No era la niña que murió, era la niña que estaba muriendo. Un bucle de tiempo trágico. Di un paso atrás y lancé el botón de nácar. No Heishia Ela, sino con todas mis fuerzas, hacia el otro lado de la carretera, hacia la maleza lejana. El botón voló en la oscuridad y cayó con un pequeño sonido seco al otro lado de la calzada. El efecto fue inmediato y catastrófico. Elena no corrió a recuperar el botón. Se puso rígida, como si un rayo la hubiera golpeado. Su boca se abrió en un grito silencioso que sentí en los oídos como un dolor físico. El kilómetro 18 reaccionó. El asfalto comenzó a temblar bajo mis pies. La tierra gimió. La figura de Elena se comenzó a estirar. Su cuerpo infantil creciendo desmesuradamente. Sus extremidades alargándose de forma macabra. Ya no era una niña, era el vórtice, el desgarro. Y en medio del temblor, escuché un sonido, el rugido de un motor de coche rápido y furioso, acercándose desde la oscuridad de la curva. No podía moverme, estaba paralizado por la visión de la entidad, deformándose frente a mí a él. Coche venía directo. Y Elena, que ahora era una silueta alta y retorcida, giró su cabeza hacia mí, abriendo la boca en una mueca de agonía, y señaló con su dedo alargado. No al coche, sino a Mía, no la ayudarás a morir, dijo una voz profunda que no era infantil. Morirás tú. En el rugido del motor me devolvió a la realidad con una bofetada helada de pánico. Estaba parado en medio de la carretera, justo en el punto de la anomalía, y un vehículo venía a toda velocidad. El sonido era inconfundible. El motor sobrecargado de un coche antiguo que se acercaba a la curva a una velocidad imprudente. Era la escena exacta del accidente de 1986, reviviéndose frente a mí, y yo estaba en el papel de la víctima. La figura distorsionada de Elena, ahora una sombra retorcida y alta, me señalaba con un dedo huesudo. No había tiempo para saltar. No había tiempo para pensar. La conciencia de su intención, de la trampa dimensional que me había tendido, se estrelló contra mí a la anomalía. Quería una víctima para completar su bucle, y yo había interrumpido su patrón. Me arrojé a la maleza lateral, rodando cuesta abajo por el terraplén. El coche pasó en una ráfaga de ruido y aire caliente, sus faros brillando por un instante sobre mi posición oculta. En ese breve momento de luz, pude ver el vehículo, un sedán viejo y abollado, cuyo modelo coincidía con las descripciones del coche fugitivo del accidente original. El coche continuó sin frenar, desapareciendo en la oscuridad. Me quedé inmóvil, mi cuerpo temblando por el shock y el golpe de la caída, la ropa rasgada por las zarzas y los pinos, el corazón golpeándome las costillas con la fuerza de un pistón. El temblor de la tierra había cesado, y el silencio regresó. Pero no era el silencio tranquilo de la noche, era un silencio denso, cargado de hostilidad. Levanté la cabeza con cautela. La carretera estaba vacía. La entidad, la Elena deformada, había desaparecido. El aire, sin embargo, seguía frío, y el olor a ozono era abrumador. Me arrastré de regreso al asfalto, revisando si el vehículo fugitivo me había golpeado. A nada. Había escapado por un pelo. La anomalía no solo usaba el trauma de Elena, sino que también estaba reintroduciendo elementos temporales de la tragedia original. Estaba recreando la escena para matarme. Mi primer instinto fue recuperar el botón. Si ese objeto físico, cargado con el residuo de Elena, era el ancla, yo tenía que mantenerlo fuera del vórtice. Cruzar el asfalto. El miedo a la transposición se apoderó de mí, pero la adrenalina me obligó a actuar. Corrí al otro lado de la carretera, hacia donde había lanzado el botón. Revisé la maleza con desesperación y usando la linterna. Las hojas secas, la tierra, las rocas. El botón de nácar estaba incrustado en la tierra húmeda, junto a una formación rocosa. Lo agarré, sintiendo su frío inusual, y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Mientras lo hacía, mi mano rozó algo metálico y áspero, semienterrado en la tierra. Sac mi mano.
y lo que sostenía era un fragmento de metal oxidado, curvo, de un color oscuro. Parecía parte de la carrocería de un coche, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que había impreso en el metal. Un número parcialmente visible, 86, el año del accidente. El vórtice no solo recreaba el evento, estaba escupiendo restos físicos del pasado. En ese momento, la voz de Elena regresó. Esta vez era un gemido débil, como si viniera de muy lejos, del fondo de un pozo. Ana, ayúdame, me giré. Elena estaba de nuevo allí, en el centro de la carretera, pero esta vez su manifestación era diferente. Parecía más débil, transparente, como una imagen de televisión mal sintonizada. Su figura era intermitente, parpadeando entre la niña de 7 años y esa sombra alta y retorcida que acababa de atacarme. Ella estaba luchando. El vórtice la había forzado a una manifestación de ira, pero la interrupción de la secuencia M y supervivencia y el robo del botón N la había desestabilizado. ¿Quieres cruzar?, pregunté, acercándome con cautela en sí. Necesito cruzar, por favor, Emilio. No era una orden ni una trampa. Parecía una súplica genuina. Si la anomalía era un bucle de tiempo, entonces el trauma de la muerte estaba condenando a Elena a morir una y otra vez. A vivir ese instante de agonía cada madrugada sin poder completar el acto final al cruzar la carretera. Si rompo el bucle, ¿desapareces?, le pregunté, sujetando el botón de nácar en el bolsillo. El parpadeo se hizo más rápido. La voz se volvió un coro de susurros, algunos infantiles, otros guturales y profundos. No puedo ver. No puedo cruzar. Morir. Morir. La única forma de detener el bucle, pensé con una claridad repentina y horrible, era darle lo que quería, pero de una manera que la anomalía no esperara. No podía cruzarla. Eso simplemente la pondría en la trayectoria del vehículo. Tenía que darle el cruce que no había tenido. Recordé lo que Ricardo me había dicho. La anomalía es alimentada por el campo magnético de la Kimberlita. La energía está concentrada en el centro de la carretera. Corrí de regreso a mi mochila y saqué la herramienta más simple y rudimentaria que tenía, una botella de agua bendita, que mi abuela también me había obligado a llevar, junto al rosario. No creía en exorcismos, pero creía en la concentración de energía. Y si la fe podía actuar como un disruptor, valía la pena intentarlo. Volví al centro de la carretera, parándome frente a la figura parpadeante. Saqué el rosario y lo sostuve a Elena mi miró. Su parpadeo se ralentizó. La voz, ahora una mezcla de súplicas y amenazas, se concentró en mi cabeza. No. No lo hagas. Comencé a recitar la única oración que recordaba por completo, el Padre Nuestro, en voz alta. Mi voz era fuerte, rompiendo el silencio. La reacción de la entidad fue violenta e inmediata. No, era solo frío. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si la presión del aire hubiera aumentado 10 veces. Elena levantó las manos y gritó, un sonido que no se propagó por el aire, sino que vibró en mi médula espinal. El asfalto bajo mis pies comenzó a ablandarse. El calor se disparó repentinamente, contradiciendo el frío anterior. El cemento comenzó a emitir un vapor ácido, como si se estuviera derritiendo, ignorando el dolor continuo, recetando. Al llegar a las palabras que se sintieron más poderosas, el fragmento de metal en mi bolsillo comenzó a vibrar. Tomé la botella de agua bendita y con un grito de pura rabia y miedo, la lancé con toda mi fuerza contra Elena. La botella, al impactar contra la figura semitransparente, no se rompió ni explotó. No fue una explosión física, sino una liberación violenta de energía. Un haz de luz blanquecina, como un flash fotográfico de un poder inmenso, surgió del punto de impacto, envolviendo a Elena. El olor a ozono se convirtió en un hedor a azufre y metal quemado. El grito de la entidad se elevó en un crescendo. La forma de Elena se contorsionó, no solo estirándose, sino girando sobre sí misma como si fuera succionada por una licuadora invisible. El suelo tembló violentamente. Caí de rodillas, cubriéndome la cabeza, mientras el asfalto se agrietaba a mi alrededor. Pude ver justo, debajo de la carretera, un resplandor rojizo que pulsaba la energía de la Kimberlita, liberándose. La entidad, ahora un remolino de sombra y luz intermitente,
no me atacó. Estaba enfocada en luchar contra la disrupción. Mientras la luz me cegaba, vi por un instante la forma original de Elena. Estaba allí, una niña aterrorizada, suplicando, y detrás de ella, en el vórtice, había otra cosa, una silueta oscura, mucho más grande, vagamente humanoide, pero compuesta de sombras densas. No tenía rostro, pero emanaba una sensación de antigüedad y malicia. Era la anomalía, la cosa que había estado usando a Elena como un señuelo. La niña era solo una máscara. El resplandor se intensificó y el vórtice comenzó a cerrarse. La energía de la anomalía se estaba concentrando. El trozo de metal en mi bolsillo se puso al rojo vivo, quemando mi piel. Lo saqué y lo arrojé lejos de mí. Cuando el metal golpeó el asfalto, un último grito resonó en la noche. El vórtice se cerró con un chasquido seco. El resplandor desapareció. El silencio fue ensordecedor. Ni cuidali, solo en el asfalto que aún humeaba, sintiendo la piel quemada de mi muslo. El kilómetro 18 estaba en calma. El aire ya no olía a ozono, solo a tierra y pino. El frío se había ido. La misión había terminado, pero no con la liberación de un alma, sino con el cierre de una puerta. Me levanté lentamente, recogí mis cosas y comencé a caminar de regreso a Saltillo, sintiéndome como si hubiera regresado de la guerra. A la mañana siguiente, Ricardo llamó. Había recibido mi último envío de audio. El grito de la entidad. Estaba pasmado. La Conti Tadú, el coche fugitivo, el botón, la anomalía sombría y la explosión del agua bendita. Me confirmó que el servicio geológico había registrado un pico magnético inusual, seguido de una caída abrupta en la zona de Arteaga. La Kimberlita estaba quieta. El campo magnético había colapsado. El Elena se fue. Dije, el vórtice está cerrado. Ricardo me pidió que regresara a Ciudad de México de inmediato. Había demasiadas preguntas y demasiadas consecuencias. Unos días después, de regreso en la ciudad, los cortes y rasguños en mi rostro y cuerpo sanaban lentamente. El único recuerdo físico era la quemadura perfectamente redonda en mi muslo, donde el fragmento de metal había estado. Pero la prueba más escalofriante llegó cuando Ricardo terminó de analizar el último metraje de mi cámara de mano, el que grabó justo antes de que ella destruyera mis faros. Ricardo vino a mi oficina y me mostró una ampliación del momento en que Elena me persigue en la oscuridad. El video era inestable, pero en un cuadro, justo cuando ella está a punto de alcanzarme, se distingue algo. No era su velocidad imposible, era lo que estaba agarrando. Cuando la figura de Elena corría, sus manos no estaban vacías, sostenía algo que arrastraba por el asfalto, un objeto largo y pesado. Al ampliar la imagen, Ricardo pudo distinguirlo. Era un cable, un grueso cable de metal roto, probablemente un cable de alimentación. ¿Qué es esto?, pregunté. Ricardo respiró profundamente. Este es el detalle que nos perdimos en el accidente original. El conductor ebrio no solo atropelló a Elena. Los reportes policiales indican que, justo antes del impacto, él perdió el control e impactó con el único poste de luz que había en el kilómetro 18, arrancándolo y dejando el cable expuesto. La niña fue golpeada, pero también fue electrocutada por el cable suelto que ella, en el trauma de la muerte, pudo haber intentado agarrarme y quedé helado. Entonces la anomalía no solo se nutría del trauma del atropello, se nutría del dolor del impacto y la descarga eléctrica. En Ricardo continuó. La razón por la que te persiguió no era para alcanzarte, era para atraerte de vuelta al punto focal. Y lo que te golpeó en el parabrisas y te obligó a frenar, me mostró una imagen mejorada. En el instante, antes de que Elena golpeara el parabrisas, no estaba vacía. En sus manos sujetaba un trozo de piedra y tierra negra. Elena no estaba intentando morir atropellada. Estaba intentando matar de la misma forma que murió, an impacto violento y descarga de energía. Lo que golpeó mi parabrisas no fue solo ella, sino ella usando la energía concentrada de la tierra. Pero lo peor no fue eso. El botón de nácar que había lanzado al otro lado de la carretera, el que creí que había alejado su ancla, resultó ser el catalizador de mi propio destino. Días después, mientras me recuperaba, recibí un paquete Ira de Ricardo. Contenía una caja de madera y una nota. «Abra la caja», decía la nota. No pude decirle esto por teléfono. Abrí la caja. Dentro, envuelto en terciopelo,
estaba el fragmento de metal que encontré en la tierra de la carretera, el que me quemó la piel. En la nota de Ricardo había un análisis detallado. El fragmento de metal que encontraste, el que tiene la inscripción 86 minutos, no es del coche del conductor ebrio. Hicimos un análisis de composición. La pintura es distinta, más antigua. El fragmento es de un vehículo de la década de los 2000 y el número de serie parcial que logramos reconstruir a partir de la abrasión. El aire se me fue de los pulmones. Leí la última línea de la nota. Ese metal pertenece al parachoques de tu camioneta, Emilio. Estaba destinado a desprenderse en el impacto, en la misma secuencia de la tragedia. Solo que 35 años después, la anomalía te arrastró al bucle. El coche fugitivo era un evento pasado, pero tú eras el evento futuro. Y el botón, al liberarlo, simplemente consolidó tu papel en su destino. Elena no ha terminado contigo. Ahora formas parte de su ciclo de terror. El silencio en la oficina se rompió solo por el sonido del aire acondicionado y el pulso frenético en mis sienes. El fragmento de metal en la caja de terciopelo era la prueba de mi condena. Yo no había sido un simple observador externo en la carretera de Saltillo. Había sido un participante programado, mi propia camioneta sirviendo como un accesorio en la recreación del bucle. El terror no terminó con el cierre del vórtice. Se había incrustado en mi propia línea temporal. El fragmento que había reaparecido en el pasado regresó a mí en el presente. La anomalía no solo manipulaba el espacio, también manipulaba el tiempo, asegurándose de que los elementos de su tragedia se conservaran y se reintrodujeran. Si yo era el evento futuro, el que debía estrellarse contra ella, eso significaba que el bucle estaba esperando mi regreso para completarse. Intenté razonar con Ricardo. Le dije que si el vórtice había colapsado, el peligro había pasado. Pero Ricardo me corrigió, su voz llena de la gravedad de un físico, enfrentando lo imposible. El campo magnético se desplomó, Emilio. No desapareció. Está en latencia y tú eres el desencadenante. Eres el único que tomó evidencia física de la anomalía. Mientras tengas el botón, o mientras la anomalía sepa que estás vivo, el bucle intentará arrastrarte de vuelta en el botón de nácar. Lo saqué de mi bolsillo y lo miré. Parecía tan inofensivo, tan frágil. Ahora entendía por qué Elena lo había querido de vuelta. Era un ancla doble, la prueba de la manifestación física y un imán para su regreso. Decidí que la única forma de cortar mi conexión con la anomalía era destruir el botón, desintegrar esa pieza de materia que conectaba el trauma de 1986 con mi propia existencia. Comencé a trabajar en mi laboratorio privado, lejos de la ciudad, en un intento por desmaterializar el botón. Utilicé procesos químicos y calor extremo, pero el botón de nácar resistía. Se volvía caliente al rojo vivo, pero se enfriaba sin mostrar el menor signo de carbonización o desintegración. Era más duro que cualquier material orgánico que hubiera analizado. Parecía estar cargado con una energía que desafiaba la química. Mientras trabajaba, los efectos de la exposición se intensificaron. No era solo el frío que sentía, sino las alucinaciones auditivas. Escuchaba el llanto de Elena, débil, lejano, siempre justo después de medianoche. O en el espejo. Mi reflejo a veces se quedaba atrás, mirándome con una expresión vacía que me recordaba a los pozos oscuros. Una noche, mientras intentaba usar un microláser para vaporizar el nácar, la anomalía hizo su jugada más aterradora hasta el momento. Eran las 2:10 de la mañana, la hora crítica. Estaba inclinado sobre la mesa de trabajo, el láser apuntando al botón. De repente, las luces del laboratorio parpadearon y se apagaron. El frío me golpeó. No era el frío de la noche, sino el frío de la anomalía. Esa succión de energía que conocía bien. El llanto se hizo fuerte, no en mis oídos, sino en la habitación donde giré la linterna. Ella estaba allí, Elena no en su forma distorsionada, sino en su forma infantil, pálida y estática, parada en el umbral de la puerta. «Emilio, no me dejes morir», susurró, y esta vez el terror no era su mirada, sino el pánico genuino que inundaba su voz. «Esto es una trampa», me dije, apretando el gatillo del láser. El rayo impactó el botón de nácar. En lugar de evaporarse, el botón emitió un destello cegador de luz azul. La luz rebotó en la habitación, y Elena gritó,
Un sonido agudo y cristalino. La entidad retrocedió, su figura parpadeando violentamente. Pero no desapareció. Y luego vi lo que me hizo soltar el láser. La anomalía no estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad, había una silueta borrosa, mucho más grande, que comenzaba a materializarse. No era la sombra amorfa que vi en la carretera, era la silueta de un hombre, alto, tambaleándose, el conductor ebrio. Elena no estaba sola en el bucle. El bucle se había expandido para incluir al agresor y a la víctima. Y ahora, a mí, el testigo y el intento de salvador. Ella te necesita, Emilio, Paracruiser, para que él pueda terminarlo, dijo la voz profunda y gutural, que no pertenecía a la niña. El conductor borracho comenzó a moverse, dando pasos inestables hacia adelante, ignorando la luz de mi linterna. No era solo el trauma de la muerte, era la energía concentrada de la culpa y la pena que alimentaba la anomalía. El conductor también estaba condenado a revivir el momento. Mi mente corrió en sí, no puedo destruir el botón, debo sacarlo de la anomalía. Debo sacarlo de la tierra magnética de Saltillo. Tomé una decisión desesperada. Si el botón era un ancla, yo mismo me convertiría en el arca. Salté hacia la mesa de trabajo, ignorando el avance tambaleante del conductor fantasma. Tomé un pequeño envase de plomo, diseñado para almacenar muestras de alta radiactividad, y metí el botón de nácar dentro. Lo sellé y en el plomo, pensé, al menos bloqueará el campo electromagnético del botón. El conductor fantasma estaba ahora a 1 metro de Elena, sus manos estirándose en un gesto de torpeza homicida. Elena se encogió, esperando el impacto. Salí corriendo del laboratorio, con el envase de plomo en la mano. La figura del conductor no me persiguió. Su destino estaba en la interacción con Elena. Corrí a mi coche personal, un utilitario pequeño que había dejado en el garaje, y me puse en marcha. Necesitaba llegar lo más lejos posible de la Sierra Madre Oriental. Necesitaba que la distancia física geográfica rompiera la conexión. Conduje durante horas, al sur, en dirección a San Luis Potosí, buscando Keylor, buscando la luz del sol, huyendo del frío de Saltillo. El amanecer me encontró en la carretera, con el sol de la mañana filtrándose por el parabrisas. Me detuve en una gasolinera al azar, exhausto, mi cuerpo al límite. El cansancio era tan profundo que pensé que iba a desmayarme. Revisé el envase de plomo. El botón estaba frío, pero su presencia en mi bolsillo todavía se sentía como un peso. Mientras me dirigía al baño de la gasolinera para lavarme la cara, mi móvil sonó. Era Ricardo Emilio. ¿Dónde estás? Estoy lejos de Saltillo, le dije. Mi voz ronca. Tienes que escuchar esto. Analizamos el fragmento de tu camioneta. El daño de tu parachoques no fue reciente. Los perfiles de óxido sugieren que el metal se desprendió hace casi 30 años. Fue un impacto viejo que se activó en el bucle. Pero hay algo más. Ricardo me explicó que, analizando la composición química del botón, habían encontrado rastros orgánicos incrustados en el nácar tejido. ¿Qué tejido?, pregunté con un escalofrío. Ricardo dudó en tejido humano, y el análisis de ADN es conclusivo, Emilio. El material genético incrustado en el botón es de Elena, dije, sintiendo náuseas. No, Emilio, en el tejido es tuyo, es tu ADN. De las células de tu piel. Me quedé en silencio, mirando la palma de mi mano. El botón no es un ancla para Elena Nell. Botón es una cápsula temporal. Al tocarlo, transferiste tu material genético a un objeto que existía en el bucle. Eres la parte biológica que Elena necesita para completar la manifestación de la tragedia. Sentí un frío inusual en el estómago, un pavor que superaba todo lo anterior. Yo no había sido arrastrado, yo había sido implantado. ¿Qué significa esto para mí? Pregunté. Significa que no puedes escapar, Emilio. El bucle te necesita. Mientras el botón exista, la anomalía te reclamará. Te atraerá de vuelta al kilómetro 18 para completar el impacto que rompió tu camioneta hace 30 años y te matará en el presente. Colgué el teléfono, mi mente un torbellino de pánico y horror. Yo era la llave del bucle. Me miré en el espejo del baño. Mi reflejo parecía normal, pero mis ojos eran los de un hombre al borde del colapso. Justo cuando intentaba darme ánimos, noté una mancha oscura en el azulejo, detrás de mi reflejo, una pequeña mancha de agua, que no debería estar allí. Me giré,
pero el baño estaba seco. Volví al espejo. La mancha de agua comenzó a crecer, a extenderse lentamente, y el aire en el baño se volvió frío. El olor a tierra húmeda y pino regresó. Y luego, en la mancha de humedad sobre el azulejo, se formó una imagen borrosa. La silueta de una niña de 7 años, sentada, con las rodillas recogidas. Ella no me había seguido. Ella me había alcanzado. Ella te quiere de vuelta, Emilio. Susurró una voz seca que resonó desde el interior del espejo. El tiempo es circular. Salí corriendo del baño de la gasolinera y volví a la carretera, conduciendo hacia el sur, sin rumbo. Pero sabía que la distancia era inútil. El kilómetro 18 de Saltillo no era solo un lugar geográfico, era un punto en el tiempo y mi propia existencia. Mi ADN, en ese botón de nácar, me había convertido en su prisionero. Conduzco ahora, en constante movimiento, mirando por el espejo retrovisor, esperando ver el parpadeo de una silueta en el arcén, sabiendo que cada noche, entre la 1 y las 2 de la mañana, la anomalía intentará reclamar el evento futuro, buscando un nuevo atropellamiento para completar el ciclo de Elena. Y solo es cuestión de tiempo antes de que me encuentre, porque la carretera de Saltillo me lleva, en espiral, de vuelta a su oscura y aterradora verdad. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.